Un momentito, por favor, colegas, para poder proyectar. Buenas tardes a todos y bienvenidos en verdad a este curso que me parece entre todos hasta ahorita el más bonito porque es un tema que me encanta, los instrumentos de evaluación. Así que vamos a verlo y esperemos que sea pues muy fructífero. Listo, aquí tengo, ya está. Vamos a tratar de subirlo ahí para tener más espacio. Perfecto, estimados docentes. Entonces, estamos en nuestra sesión número 1, son 6 sesiones de este curso, Instrumentos de Evaluación, y hoy vamos a empezar un poquito, pues, abordando lo que son los instrumentos de evaluación, lo que es evaluación, un acercamiento a su concepto, un acercamiento porque conceptualizarlo, ya vamos a ver que tener un solo concepto es un poco complicado. Por el contrario, tenemos más bien un abordaje de conceptos de acuerdo a diversas teorías, fundamentos, que ya ustedes mismos van a ir dando sus conclusiones. Pero antes de empezar, pues este taller que yo sé que están entusiasmados, listos, ya hemos tenido la presentación, así que ya no vamos a redundar en ello para poder avanzar. Pero sí me gustaría saber cómo empezamos este espacio, cómo están docentes. Y acá les traigo mi escala de el actor, pues Leonardo. ¿Qué tal están docentes en esta escala del 1 al 9? ¿Cómo empezamos este espacio? Quizás han tenido un inicio de semana pues recargados, molestos, están en 1. Quizás están bien, vamos bien, un 3, un 5, un 2, quizás ya hoy día están agotados, un 4. Cuéntenme, docentes, ¿cómo están? ¿Cómo empezamos este espacio? ¿Cómo vienen? Para saber también cómo podemos ir canalizando estas emociones y logrando pues que este espacio sea lo más especial para todos. 10, por ahí dice, pero 10 no hay, docente Cristian, tan solo ahí está el 9. Quizás por ahí o 1 quiso decir. 7, está bien, la docente Carito está relajada. Muy bien, qué bueno. 8, por ahí dice, pensativo quizás, qué bien en este curso, será muy complicado, difícil, la práctica, la evaluación final. 6, está tomando una copita relajada la docente, qué bueno en verdad. 8 pensativos, por ahí, qué bueno docentes, a ver. Quizás todavía viendo el temario, qué se viene, la sesión me parece interesante, este tema sí, por acá no falto a esta clase, ahí vemos. Un 6, qué bueno, docentes, me alegra saber. Es importante tener un pequeño espacio para saber cómo estamos, cómo llegamos al espacio, cómo iniciamos y de acuerdo a ello, pues poder ir viendo cómo vamos abordando la sesión. 7, relajado. El docente empezó muy bien la semana, hoy lunes, inicio de semana, recargado con toda la energía. Qué bueno, en verdad, me alegro mucho. Entonces, en esta sesión tenemos pues un propósito, como igual ustedes lo hacen en sus sesiones de aprendizaje con sus estudiantes, ya sean de inicial, primaria, secundaria o técnico también podría ser. Y esta sesión tiene como un logro, un propósito, es poder sensibilizar sobre el enfoque de evaluación formativa y su aplicación a la práctica docente, a la práctica pedagógica. Pero antes de ello, vamos a conversar un poquito, pues docentes, vamos a hacer recordar aquí nomás algunos años nomás, en nuestra época de estudiantes, cómo los evaluaban, docente, cómo ustedes se sentían cuando eran evaluados. Este tema es de evaluación. En este curso vamos a ver instrumentos de evaluación, pero es importante ver también qué conceptos tenemos desde nuestra experiencia sobre la evaluación, cómo ustedes se sentían cuando los evaluaban, qué tipos de exámenes les tomaban en el colegio. Cuéntenme sus experiencias y por ahí
todavía van pensando, escribiéndolo en el chat, y mientras lo vamos pensando, vamos viendo lo que queremos escribir, ordenando nuestras ideas si es que quieren opinar también, les voy a mostrar un video para que podamos tomarnos este tiempito mientras van pensando, organizando sus ideas y escribiéndolo. ¿Está bien? Aquí les muestro un video. Aquí les paso las preguntas también, les voy a pasar por el chat para que vayamos organizando nuestras ideas, lo que queremos expresarlo. Ahí está. Y acá les comparto el video. A ver. Listo, ya está. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos, 3 millones de secundaria, viviste 10 segundos. Espérenme un momento, creo que está en versión acelerada. Ahí está, listo. Voy a subirle el volumen para que podamos escucharlo. Ahí está. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos, 3 millones de veces. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela, y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, que era muy distinta a la materia matemática. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Más por menos es menos. Menos por menos es... Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa... Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta acordarse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las Olimpiadas nada que ver.
Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. Lo que encontré era algo muy distinto a lo que me esperaba. No había que hallar X, no había que hacer nada mecánicamente. Había que pensar. Acertijos. Les cuento uno. Este es uno de los primeros que vi de este estilo, me encanta. Tenemos 9 monedas idénticas que pesan todas lo mismo, salvo una que no sabemos cuál es, que es un poco más pesada, pero levantándola ni se nota. También tenemos una balanza de esas de platos que podemos usar para poner todas las monedas que queremos y nos dice qué lado pesa más, o si pesan lo mismo. ¿Cómo hacer para encontrar cuál es esa moneda más pesada? Usando la balanza solo 2 veces. Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. Y ahí aprendíamos matemáticas, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé, nunca vi esto en la escuela. No sé cómo se resuelve. Ahí fue cuando me terminé de dar cuenta de que la escuela nos acostumbra a que si no vimos cómo resolver algo puntual, entonces no lo podemos resolver. Y no tenemos nada para hacer más que rendirnos. Yo creo que la vida real así no funciona. También había momentos en los que me sentía libre en las clases. Me acordé de esos profes que hacían cosas distintas, que salían del pizarrón, carpeta, prueba. Como cuando en historia teníamos debates. Elegíamos un hecho histórico, a una mitad de la clase le tocaba apoyarlo y a la otra mitad estar en contra. Eso traía la historia a la realidad y nos la enseñaba haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro y aprender a argumentar. También me sentía libre cuando dentro de la escuela podía elegir hacer las cosas que me gustaban. Yo tuve la suerte de que en mi escuela nos ayudaran a prepararnos para las Olimpiadas, o dieran algún que otro taller optativo, como el de astronomía. Una vez nos pidieron que poniendo palitos al sol y midiendo sus sombras, calculáramos nosotros mismos el diámetro de la Tierra. Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo? Estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir, y si las clases nos plantearan más desafíos del mundo real y menos pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Cada tanto escucho decir que la escuela no tiene por qué ser un lugar en el que los chicos disfrutan. Nada, los chicos van a la escuela a aprender, después llegan a la casa y que hagan lo que quieran. O si no, después entran a la universidad y que sigan la carrera que quieran. Muy bien, docentes. Entonces aquí les he mostrado un poquito este video para que podamos refrescar nuestra memoria y ver cómo es la escuela y cómo ha sido nuestra experiencia. Entonces aquí les proyecto nuevamente las preguntas para que podamos conversarlo. A ver si por ahí alguno se anima a participar a través del audio o quizás a través del chat. A ver, los escucho, los leo. Les he copiado las preguntas también en el chat de Meet, así que ustedes también pueden verlos. Si recuerdan cómo los evaluaban, cómo se sentían, qué tipo de exámenes les daban en el colegio. Por ejemplo, ya que todavía no se animan, yo les cuento un poquito mi experiencia. Así yo recuerdo en una materia de matemática y me acuerdo el nombre de la profesora y me acuerdo la nota que me puso, que yo le cogí hasta terror a las matemáticas, porque eran operaciones combinadas y había, si mal no me equivoco, había sumado antes de multiplicar o algo así era. Y el hecho es que me habían puesto una mala nota, entonces a mí me causó una frustración tremenda. Yo ya no quería ver matemáticas, yo sentí que
Recuerdo que era mi primera, sí, mi primera mala nota, y yo me sentí que ya, matemática no era para mí. No, no quería volver a ver ese curso, y hasta ahora me acuerdo el nombre de la profesora, y fue algo que para mí marcó bastante. Y así supongo que ustedes también tendrán muchas experiencias en las que a veces una evaluación nos puede construir o también nos puede destruir, nos puede animar a enamorarnos de un curso, de algunas, quizás algún tema en especial, como también nos puede hacer que nos hostiguemos y digamos, no, hasta aquí nomás, no quiero saber más de ese tema porque efectivamente no sé o no me gustan las matemáticas como me surgió a mí. Y es que a veces los exámenes suelen ser muy memorísticos, como por ahí lo veo que escribe el docente Jesús. Suelen ser una pregunta y una respuesta tal cual lo escribió la docente, tal cual la docente lo tiene que pensar, así yo tengo que escribirlo. Y así debía ser, o a veces como las fórmulas que vimos en el video. Vemos tal y tal fórmula y tenemos que seguirla y a veces no entendemos por qué o cuál es el significado, para qué me servirá, qué tan útil va a ser quizás aprenderme pues A más B al cuadrado, qué era ese teorema, qué tan útil va a ser en mi vida. A veces ya he visto tantos teoremas, teorías, también para hallar tal X, tal fórmula, y que después en la vida no lo utilizamos, no llega a ser significativo. Entonces, docentes, ¿qué tal? ¿Cómo son las evaluaciones y cómo nos pueden marcar? Y como les digo, nos pueden construir o destruir también una evaluación. Por ahí, por ejemplo, a ver, vamos a leer algunas respuestas. Dice, tenían miedo a olvidar algo en el examen, eran los exámenes escritos, muy memorísticos, era terrible, porque no era buena memorizando y no tenía que memorizar, tenía que aprender, pero a veces pues lo que sucedía era que teníamos que memorizar para poder aprobar, porque era aprobabas o desaprobabas, no había de otra, y teníamos que aprobar todos los cursos. Una evaluación tradicional, dice por ahí, exacto, en recordar todo lo que el docente explicaba. Yo me acuerdo que había un docente que era colega, trabajábamos juntos y él estaba en secundaria. Y yo lo veía como, uy, disculpe, a veces a sus estudiantes les hacía transcribir lo del libro que tenían en un cuaderno estatal al cuaderno. Y yo decía, pero ¿cuál es el significado de ello? Por ahí ya llegamos a conversar, intercambiar algunas ideas, pero hay que transcribir, le veía, del libro al cuaderno. Y así lo hacía. Yo no veía el significado en un aprendizaje, que el estudiante pueda transcribirlo y no utilizarlo, ver por qué es significativo ese aprendizaje y qué le va a servir. Por ahí también me dicen, a ver, en recordar todo lo que el docente explicaba, sí, efectivamente. Yo me acuerdo que escribía hasta el respiro del docente para no olvidarme. Todo lo que el docente, si se fue un ratito, salió para tal cual recordarme y en mi evaluación hacerlo bien. Memorísticos, efectivamente, te genera un trauma. Como les digo, a veces una evaluación nos puede construir, nos puede enamorar de un curso, como también nos puede destruir y decir, hasta aquí nomás, no quiero saber más de ese curso, no quiero saber más de ese tema, no sé, no soy, o decir, no soy buena para eso. No soy buena para las matemáticas, no soy buena para los idiomas. Y así sucede, docentes. Te genera traumas, ¿sí? Emocionalmente a veces nos afecta una evaluación. Emocionalmente, porque a veces vemos que tan solo la evaluación es una nota, pero no, la evaluación influye en todo nuestro ser, a manera integral, no solo en un aprendizaje, sino también en lo emocional. Ah, buenas tardes, buenas tardes. Exacto, a veces teníamos que llegar a un resultado y tan solo había una alternativa o un solo camino y teníamos que llegar a ese, no había otra forma y pasaba. Por ahí el docente Juan desea hablar. A Sí, ver, buenas tardes, doctora.
¿Cómo está? Bueno, a mí, tres cosas. Bueno, lo primero, bueno, a mí en caso, el curso que más me frustraba era educación física. Obviamente es uno de los cursos que no frustran a la gente, pero a mí el curso que más me estresaba a mí. Como teníamos en el colegio una cancha semiolímpica, entonces, digamos, tu examen final era dar 10 vueltas a la cancha, 11 vueltas a la cancha. Y claro, para mí era algo totalmente frustrante, por lo que yo soy una asmática, y para mí era, y yo terminé aborreciendo el curso de educación física, y yo soy sincero, yo terminé aborreciendo. Y no tenía mucho, o sea, tenía problemas, digamos, los normales, con los otros cursos, no he sido un alumno estrella, pero digamos que el curso que siempre tenía bordeando el 11 o bordeando, jugando décimas, era educación física. Y yo trabajo ahorita como profesor de comunicación en un colegio privado, y una vez, ese viene como segunda anécdota muy interesante, y me gustó la parte del video cuando dijo Bueno, que eh, no sabemos para qué estudiamos las cosas. Y eso es algo muy interesante. O sea, los cursos están por algo. Nos gusten o no nos gusten. Cada uno tiene sus matices. Y me acuerdo una vez que un alumno me preguntó sobre el curso de historia. Pero los colegios preuniversitarios que yo enseño es simplemente memorístico historia. O sea, dan fechas. Y yo le dije, me acuerdo que estaba un tema, le digo, ¿saben para qué sirve cada curso? Yo le digo. Entonces, por ejemplo, le dije, para historia sirve para no cometer los errores del pasado. O sea, y se quedan sorprendidos porque no saben para qué servía historia, por ejemplo. Entonces, el profe, pero el profesor Cero no dice eso. Claro, es que no sabemos, no explicamos para qué sirven nuestros cursos, exacto, cuál es la importancia. Y claro, es verdad, la educación pasada tenía su lado bueno, digamos, pero porque era mucho más en valores, pero lo malo negativo era que era muy memorística. Y como el ejemplo, había un dibujo, me acuerdo que había un profesor y le decía, trepa al árbol, había un oso, un mono, un águila y un pescado. ah, Y no sí, todos ninguno tiene la misma capacidad. El mono va a trepar, el águila volará tranquilamente, pero el pescado nunca va a salir de no, la el pez pecera. no va a salir, efectivamente. Sí, muchas gracias, docente Juan, por compartirnos su experiencia y efectivamente a veces sucede que no explicamos cuál es el propósito del curso ni el propósito de la actividad o de la clase que estamos haciendo o por qué será importante y si le servirá o no, si es significativo o no. Y el estudiante a veces cree que es porque eso viene en el examen, porque eso viene en el examen, nada más, porque si no, no ingreso a la universidad, si no sé esto, pues no voy a triunfar en la vida. Y cuando vemos o salimos del colegio, salen al campo a trabajar, se dan cuenta que pues recordar todo lo de historia, recordar tal año, tal, es importante, sí, es verdad. Por eso trabajamos por competencias que unen pues los conocimientos, las habilidades y las aptitudes. Pero, ¿qué es más importante? ¿Recordarme tal cual o saber, como dice el docente, pues el por qué pasó acá, qué sucedió y cuál es mi punto de vista, desde qué manera crítica yo analizo esa situación? Y ahora, ¿cómo yo voy a tomar una decisión? Quizás una decisión, pues, desde sufragar todo ello. Entonces, también es importante. Y esto, quizás ustedes dirán, sí, pero está bien, esto tiene que ver con los propósitos, con que la evaluación, con que quizás el aprendizaje sea significativo, pero ¿qué tiene que ver con evaluación? Que justamente a veces a los estudiantes les hacemos que trabajen de manera muy memorística tales contenidos, pero no les mostramos su importancia y por cómo ellos también se pueden evaluar si es que han aprendido o no, y que no solo hay una forma, que es el recordar tal cual, sino hay una variedad de instrumentos de evaluación, una evaluación formativa que vea de manera quizás personalizada a cada estudiante cuál ha sido su progreso, porque
como mencionaba el docente, no todos van a tener las mismas capacidades, empezando por los estilos de aprendizaje. Algunos serán más kinestésicos, otros visuales, otros más auditivos. Entonces, yo como docente tendré que generar diversos tipos de espacios atendiendo a cada una de estas necesidades para lograr que puedan interiorizar ese aprendizaje que busco, ese propósito que deseo. Muy bien, muchas gracias por compartirme sus experiencias. Y entonces vamos a ver en esta sesión 4 puntos fundamentales. Y un poquito más y nos alcanza el tiempo. El primero de ello es una aproximación al concepto de evaluación. Después vamos a ver la evaluación del y para el aprendizaje. En tercer lugar, vamos a ver lo que es el proceso de evaluación. Y por último, las técnicas e instrumentos de evaluación. Esto nos va a servir, quizás hoy día vemos un poquito así de teoría, un poquito que es, por así decirlo, más explicativo de mi parte, pero las próximas sesiones van a ser mucho más prácticas porque ya vamos a crear estos instrumentos que para crearlos es importante pues manejar también un poquito de la teoría, conocer un poquito más. Entonces, veamos, ¿qué es la evaluación? Primero, no podemos tener un concepto uniforme, no es que haya una sola definición y que yo diga, pues esto es evaluación y todos deben de tener esta misma definición. No, es la suma de varios factores, la evaluación. Y por ahí factores dirán, pues porque recordemos que la educación tiene diversos enfoques, academicistas, constructivista, un enfoque también que va desde no solo lo académico, también va sobre lo humanista, por competencia. Entonces tiene diversos enfoques y de acuerdo al enfoque que yo maneje, que maneja el currículo, entonces trabajo en función a ello y al enfoque que maneje también la institución donde estoy, ya sea privada, pública. Si es pública, quizás vamos por un enfoque más por competencias, o quizás por ahí con algunas variaciones que puede existir porque son autónomas. Si es por ahí privada, va por un enfoque más academicista, también tradicional, que puede ser. Entonces, la evaluación es un proceso sistemático y cuando hablamos de proceso, decimos pues que proceso que tiene varios pasos, es decir, la evaluación tiene pasos, importante saberlo. Esta evaluación también es un proceso de indagación y vamos a comprender aquí el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos pasos. Es una evaluación que también tiene que ser democrática, no puede ser pues subjetiva, sino objetiva en la medida de todo lo posible, porque a veces quizás si estoy haciendo, no sé, un registro de observación por ahí, puedo caer algunas veces en lo subjetivo, pero procuramos por ello que sea lo más objetivo posible. Y por eso tiene que ser pues democrático también. Que recoge y valora información. ¿Sobre qué? Sobre el nivel de desarrollo de las competencias, sobre la progresión que tiene pues cada estudiante, cuál ha sido su logro a nivel de cada competencia, cuál es el grado de dominio que tiene sobre tales competencias. Y esto nos va a servir para orientar a la toma de decisiones. Toma de decisiones que van a hacer que nosotros pues desarrollemos las competencias por ahí. Yo veo que por acá hay una debilidad en esta competencia, la mayoría está en proceso, está en inicio, entonces pues voy a establecer por ahí mis prioridades curriculares. Yo diré, en la competencia se comunica, veo bastante dificultad, la mayoría está en proceso, entonces vamos a abordarlo como una prioridad. Y así sucesivamente. También está orientado en tomar decisiones para que al yo poder saber qué es lo que necesita mi estudiante, atender esas demandas de aprendizaje, voy a poder enfocarme a lograr el perfil de egreso. El perfil de egreso que me dice pues el currículo. El perfil de egreso a nivel de edad, a nivel de ciclo, a nivel también quizás de inicial, primaria, secundaria.
vamos enfocándonos a ello. Para eso me sirve justamente esta evaluación. Y pues durante todo este proceso de evaluación tiene que haber ética nuestra para poder ser objetivos en lo que voy a evaluar. Muy bien, docentes. Entonces vamos a ir un poquito a la historia, así rapidito, no se preocupen. Aquí está, lo vamos a pasar. Listo, ya está. La evaluación, pues, empieza desde mucho antes, no es desde ahora, no es de hace unos 20, 30 años, no, tiene su antigüedad. Y empieza hasta los años 20 se creía pues que la evaluación era entendida como una medida. Una medida, ya vamos a ver la definición de medida, calificación y más, pero vamos entendiendo lo que era una medida, que había un enfoque más conductista que se entendía, se aplicaba más a los test, quizás desde la parte de psicología, de evaluaciones, eran como unos test, nada más. Era así entendida. Después llegan los años 30 y 40, en lo que ya la evaluación empieza a ser, pues, atender aquellos objetivos propuestos para el conocimiento. Yo tengo tal objetivo, entonces mi evaluación va a ser entendida como aquel que voy a cumplir tales objetivos. Si es que lo cumplió o no. Ya hablamos de objetivos de evaluación. Y si por ahí pues nos vamos un poquito a ver qué tipo de evaluación era, pues hablamos de una evaluación más sumativa. En ese entonces, que viene pues desde si lo vemos por ahí, desde la administración de Tyler, por ahí, que buscamos los procesos y ver si se logró o no, así como una lista de cotejo, ¿se logró o no el objetivo? Después, en los años 60, donde ya está la evaluación por competencias, que si bien estaba, pero no se aplicaba, ya hablamos de una evaluación pues más integral de todo el estudiante en su totalidad, del sistema educativo, una evaluación en la totalidad del ámbito educativo. Y acá ya había una estima del mérito o valor de algo que se evaluaba, es decir, ya había quizás por ahí, le voy a dar una nota, un calificativo, que también sucedía desde antes, pero ya era un valor agregado, ya perfecto, acá como bien, mal, más o menos, así, ya había una nota, que era más en términos cuantitativos en ese entonces. Después de ello, pues ya viene la década de los 70, que ya hay una valoración de los cambios ocurridos en los estudiantes, es decir, yo veo que este estudiante progresó, hubo un cambio, empezó quizás en 0, pero logró 1. Hay un cambio. Empezó en 0, pero logró llegar hasta 3. O empezó en 3 y logró llegar hasta 4 o 5. Entonces hay un avance, ya se valora ese progreso del estudiante. Y acá ya hablamos de recoger información y usar esa información, porque si veo los cambios del estudiante, pues también significa que se recogió información del estudiante y se va viendo, habiendo esta comparación, cómo empezó, cómo está ahora, y así continuamente, para tomar decisiones. Entonces ya acá hablamos, si bien todavía seguía una evaluación sumativa, pero también una evaluación formativa. Después de ello viene la década pues de los 80, en lo que ya hablábamos de una evaluación cuantitativa y también cualitativa, que ya no tan solo era, tuviste un 20, un 10, un 0, un 7, sino ya también hay una aportación. Te falta mejorar en esto, vas muy bien, ya hay una descripción, sí, logró tal cosa, todavía le falta tal y tales cosas, y así sucesivamente. Ya acá hablamos, pues, que hay que el docente, pues, se da cuenta de aquellos cambios y los valora. En sus juicios que va emitiendo, los va valorando y los va mencionando.
Después está en la década de los 90, en las cuales ya hablamos y trabajamos de una evaluación más formativa, diferenciada, continua e integradora. El estudiante ya tan solo no veo pues la parte académica, sino también me doy cuenta de lo emocional, cómo influye, me doy cuenta de otros factores familiares que por ahí pueden influir en mi estudiante. Entonces ya acá hablamos de algo más cualitativo de mi estudiante, que yo me voy a dar cuenta como docente y voy a tomar en cuenta para las evaluaciones, para mi toma de decisiones y más. Y por último, pues ya actualmente lo que vemos es una evaluación por competencias, una evaluación procurando que sea para el aprendizaje, en la cual ya hay una demostración del estudiante de los resultados a través de los desempeños, si es que los logra, si es que por ahí no, a través de los criterios también de evaluación, y hay una valoración de si adquirió o no la competencia. Y digo valoración porque no es tan solo, está en proceso, está en inicio, sino también qué tanto ha progresado desde marzo a mayo, ¿qué tanto ha logrado? ¿Qué tanto le falta? ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi estudiante? ¿Qué puedo hacer yo como docente? ¿Qué estrategias puedo cambiar? Entonces ya acá hay una valoración. Y se habla pues de una evaluación auténtica, que lo vamos a ver también, no se preocupen. Muy bien, entonces docentes, esto viene un poquito de la historia. Si por ahí hay preguntas con total confianza, levanten su manito o escriben en el chat. Yo voy a estar al pendiente también del chat, así que no se preocupen. Muy bien, entonces reflexionemos un poquito, porque este no tiene que ser solo un monólogo en el que hablo, sino también tiene que ser pues un espacio para conversar. Y ahí yo les comentaba que la evaluación, en este caso por competencia, surge desde los años 60. Entonces, si hablamos de una evaluación por competencia desde esa época, si también hablamos de una evaluación ya formativa, ¿por qué recién hoy en día, o bueno, actualmente, ya se tiene el interés por aplicar este tipo de evaluaciones? ¿Por qué creen? Pueden ir escribiéndolo, levantando sus manitos también. Otra pregunta también para reflexionar. Porque a veces vemos que el estudiante pues ha tenido diversas dificultades en el trayecto. Continuamente vemos que el rendimiento de mi estudiante pues no ha progresado quizás adecuadamente de acuerdo al nivel pues que buscamos. Entonces, ¿por qué a veces como docentes no intervenimos y esperamos confirmar hasta el final del año su fracaso o quizás todo lo contrario, su éxito? Pero a veces confirmamos su fracaso diciendo, pues repitió de año, pero esperamos hasta el final y a veces no intervenimos. Si hablamos de una evaluación formativa, continua, entonces, ¿será eso una evaluación formativa continua? ¿Será esperar hasta el final o todo lo contrario? ¿Será ir retroalimentando quizás al estudiante? A ver, pero no me dejen solita, docentes, por favor, escríbanlo. Yo todavía no veo en el chat que hayan escrito por ahí alguna reflexión en cuanto a estas preguntas. Otro punto para reflexionar también. Porque a veces, quizás cuando enseñamos a nuestros estudiantes, pues decimos, hay que participar, voy a escuchar sus aportes, quizás planificamos que se da más en inicial, en primaria, vamos a planificar el proyecto, quiero sus aportaciones, que ustedes me digan sus intervenciones, qué podemos hacer, cómo lo podemos lograr. Vamos a hacer la proyección de las actividades que vamos a realizar durante este proyecto. Entonces, yo como docente le doy la palabra a mi estudiante para que participe, lo invito, pero a veces pues espero cuando se da la evaluación soy otra persona. Ya, yo te digo cómo te voy a evaluar, yo te voy a decir qué criterios voy a utilizar para evaluar. Yo te doy el formato de evaluación. En esta evaluación vamos a hacer una evaluación escrita, pero puedo hacer quizás profesora podemos hacer, no sé, una infografía
un tríptico, no, la evaluación es escrita, dice la docente, no hay posibilidad. Entonces, ¿por qué a veces sí solicito la opinión de mi estudiante para que participe, para organizar el proyecto, pero cuando ya lo voy a evaluar, digo, no, yo lo evalúo, hago mi evaluación, una heteroevaluación y digo, no, el estudiante no tiene decisión acá. ¿Ustedes creen que es correcto que debe tomar decisiones el estudiante en el proceso de evaluación o solo lo ve la docente, el docente? ¿Qué opinan? Quiero leerlos también, ¿ah? Por favor. Otra pregunta para que reflexionemos, para que por ahí nos genere un conflicto cognitivo y veamos si es que estamos bien en nuestra práctica pedagógica o quizás hay que hacer algunos cambios, porque es importante también que nosotros reflexionemos sobre nuestra labor y también hacer unos ajustes o reajustes a docentes. ¿Para qué evaluar docentes? Y a veces veo que hacemos ahora que hemos terminado quizás algunos la evaluación diagnóstica, ya las primeras semanas evalué diagnósticamente a mis estudiantes, ya sé, hice quizás ahí mis instrumentos, ya vacié mi información, hice mi consolidado, pero a veces ahí nomás queda, lo evalué, ok, lo archivo en el folder, ya está, viene la supervisión, viene el monitoreo, aquí está mi evaluación. Pero, ¿qué hacemos con los resultados de evaluación? ¿Sirven? A veces me ha pasado, a veces lo dejé por ahí y después reflexioné y dije, pero ¿debo de dejarlo por ahí o todo lo contrario? ¿Debo de utilizarlo para planificar? Que a veces por ahí nos puede suceder, docentes. Entonces, ¿qué hacemos en verdad con estos resultados de evaluación? ¿Los dejamos ahí o los utilizamos? Y no solo en la evaluación diagnóstica, quizás también terminé mi primer bimestre, ya los evalué, entregué su informe de progreso, quizás en este colegio entrego por bimestres, pero después ahí nomás quedó, ¿o qué tenemos que hacer con esa información? Otra pregunta por ahí, para poder generarnos este conflicto cognitivo de reflexión de nuestra práctica pedagógica. ¿La evaluación está al servicio del estudiante o al servicio de los docentes? Importante saberlo, ¿sí? ¿Al servicio de quién o qué está la evaluación que los docentes realizan sobre el aprendizaje de los estudiantes? ¿Para qué será esta evaluación? A ver, voy a leerlos en el chat. Si por ahí alguno quiere opinar, pues levanta la mano virtualmente o lo escribe también. Por ahí nos dice el docente Juan, es para retroalimentar el trabajo del estudiante, ya que los estudiantes son como ítems que nos ayudan a diseñar un mejor análisis. Debe haber una coherencia entre lo que enseño y evalúo. Sí, muy importante, coherencia, ¿sí? Entre enseño tal cosa y cómo evalúo. Y no es tan solo a nivel, quizás, por ahí de contenidos. Ah, sí, estoy enseñando, pues, no sé, historia del siglo XXI. Voy a evaluar sobre eso. Está bien, pero también cómo, las formas. Si estoy enseñando quizás a través de diálogos, debates, discusiones, así como mencionaba en el video, quizás poniendo algunos a favor, en contra, generando debates, perfecto. Entonces, ¿cómo los evalúo? ¿De esa manera o de todas maneras tengo que llegar pues a un cuestionario, a un interrogatorio con el estudiante para saber si aprendió o no? Debe de haber coherencia, efectivamente. Y no solo en estas estrategias o formas, sino también en mi propósito. Quizás este es mi propósito de evaluación, lo que yo voy a evaluar. Entonces, mis criterios de evaluación, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión a mayor detenimiento, tienen que ser coherentes. Si yo busco que mis estudiantes, pues, identifiquen las partes de un texto, entonces también en mis criterios tiene que estar a nivel de contenidos que sepan qué significan estas partes, a nivel de habilidades que los puedan identificar y a nivel de actitudes también, que quizás trabajen en equipo, que puedan debatir ideas.
importante, si tenemos claro que hay una coherencia entre lo que yo planifico y lo que evalúo, porque son un matrimonio, la evaluación y la planificación van de la mano, son como un matrimonio. Yo los llamo así, entonces tiene que haber coherencia. Si está bien mi planificación, está bien mi evaluación. Si por ahí mi propósito está mal, mis criterios posiblemente también lo estén. Entonces tiene que haber coherencia efectivamente. Vamos a escucharlos, a ver, por aquí veo más aportes de los docentes que estamos reflexionando, importante, si es queremos llegar a un enfoque pues sociocrítico, que es lo que busca actualmente nuestro currículo, un enfoque por competencias, humanista, sociocrítico. Entonces también es importante que nosotros reflexionemos. Dice, a ver, la evaluación debe ser en función del estudiante, elaborando una matriz de evaluación. Importante, el estudiante tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y también de su evaluación. No solo de su aprendizaje, sino también de su evaluación. Y participar en ello. Invitarle al estudiante que quizás por ahí me diga cómo le gustaría ser evaluado. Puede costar como docentes decir, pues sí, tengo diversos tipos de estudiantes por ahí, algunos visuales, algunos kinestésicos, otros que tienen un estilo pues más auditivo y por ahí quizás yo planteo una actividad que voy a evaluar. Supongamos, van a aprender sobre algún libro en especial, están leyendo y ahora ellos lo van a contar con sus propias palabras. Por ahí alguno lo hará a través de un audio. Quizás otro a través de un video. Otro dice, no, yo voy a hacer mi resumen, voy a hacerlo de manera escrita. Entonces podría haber variedad también y así atendemos a sus diversos estilos de aprendizaje. Podría ser también, ¿sí o no, docente? La evaluación está al servicio de ambos. Importante, no solo del docente, porque a veces decimos, yo docente, mi heteroevaluación, yo docente evalúo, yo sé los criterios y a veces yo he visto, no le compartimos el criterio de evaluación a los estudiantes, solamente para mí y el estudiante a veces, pero ¿por qué saqué 15? ¿Qué buscará la docente? ¿Por qué saqué 20? Por ahí puede surgir, dice, 20, está bien, pero ¿qué habrá evaluado? Importante que el estudiante también sepa qué es lo que se evalúa, que es como yo docente busco en mi estudiante qué criterios voy a tener en cuenta. Y así también me permite ser objetiva. No es que por ahí, este está bien, presentable, este no, sino ya soy objetiva. Y les doy quizás por ahí un ponderado a cada criterio. Digo, este criterio va a valer 4, 3, así sucesivamente. Dice, porque nos permite conocer en qué nivel de aprendizaje se encuentra. Importante. A veces comparamos, ¿sí? Entre estudiantes, decimos, pero estoy avanzando con todos mis estudiantes y él se quedó acá atrás. Pero también entendamos que la evaluación tiene que ser personalizada. En ese sentido, que quizás este estudiante pues ha empezado en 0, pero ha logrado al menos llegar a 1. Avanzó 1 punto. Quizás este estudiante empezó en 5, pero ahí nomás se ha quedado. Preocupante, sí, pero a comparación del resto está adelantado. Está bien, pero no está avanzando, no hay un progreso. Entonces, ver cómo está cada estudiante y cuál va a ser su progreso individual. Importante tenerlo en cuenta. ¿Qué competencias hay? ¿Qué debilidades? ¿Qué oportunidades de mejora? Y cómo yo retroalimento al estudiante para decirle por ahí, mira, podemos hacer esto, tal cosa, ¿qué estrategias? ¿Qué opinas tú? ¿Y qué crees que podrías hacer para mejorar? Y no solo el estudiante, también qué podría hacer yo para mejorar. Quizás no estoy logrando pues llegar a todos mis estudiantes, quizás la técnica que estoy utilizando, que son mis videos, o quizás mis audios, o quizás los podcasts que estoy utilizando, pues no son muy efectivos para todo. Entonces voy a variar. Ya ahora utilizaré otras herramientas, otras estrategias. Importante también, nosotros retroalimentarnos, reflexionar. Muy bien, a ver, ¿qué más dicen? Fortalecer la evaluación, hacer una mejor retroalimentación, que lo vamos a ver, la retroalimentación. A veces hacemos una retroalimentación a nivel tan solo, pues, descriptivo.
tal y tal cosa lograste y ahí nomás, pero ¿qué tipo de retroalimentación buscamos? Una retroalimentación elemental, ahí lo vamos a ver. Pero qué bueno saber por ahí que están sus interrogantes también. Tener en cuenta el diagnóstico inicial importante y como les decía, a veces incluso me incluyo, yo también estoy trabajando también como docente, así que somos colegas, estamos en aula y a veces también me ha pasado que hago mi evaluación diagnóstica y a veces ahí nomás lo dejo y después digo, recuerdo, uy, no, ¿cómo lo voy a dejar ahí? Con esto voy a ponerme a planificar en cuál van a ser mis prioridades curriculares, qué área voy a coger primero, qué competencia voy a trabajar, estas le voy a dar mayor énfasis, estas después, y al final dejo estas. Y a veces nos pasa, docentes, a veces nos pasa, pero sí, importante por ello reflexionar y replantearnos sobre nuestra práctica pedagógica. Y el diagnóstico emocional del estudiante, socioemocional, dice, importante, ¿sí? A veces tan solamente dejamos en el aprendizaje, perfecto, quizás en primaria y secundaria, ahora que ha tenido que vaciar toda la plataforma SIMO, que por ahí es bastante tedioso por cada estudiante, ya los evalué, ya sé, pero ahora a nivel académico nomás, a nivel de aprendizaje, ya averiguar un poquito más sobre lo socioemocional, me toma más tiempo ahí nomás. A veces sucede que decimos eso, pero si es que yo quiero entender por qué mi estudiante ha logrado tal y tal cosa también, o por qué mi estudiante en este momento está, quizás no está logrando, no está progresando, quizás todo lo contrario, veo que mi estudiante por ahí ya no quiere, algo pasó, se alejó del curso, no veo su interés, pues también por ahí averiguar qué está pasando a nivel emocional. Quizás hay algo que lo está afectando y son factores que influyen también en ese aprendizaje. Muy bien, docentes. Entonces, qué bueno que hayamos podido reflexionar y hacernos estas preguntas que a veces por ahí nos lleva a generarnos un conflicto cognitivo en sí, es verdad, esto debo de hacer, pero a veces no lo hago, ya sea por tiempo, por diversos factores, pero decir, bueno, ya lo recordé, ahora sí, tengo que hacerlo, entonces. Muy bien, docente. Y entonces en la evaluación tenemos, pues, algunas finalidades que nos da la evaluación de acuerdo a cómo lo vamos aplicando en los tiempos, ya sea de manera diagnóstica, sumativa o formativa, y que todas son válidas. Tener una evaluación sumativa es válido también. Por ahí no, es que no tan solo yo aplico una evaluación formativa, no. Tener una evaluación sumativa es completamente válido. Una evaluación diagnóstica, que es lo que quizás ya hemos terminado de aplicar, es para conocer justamente estos saberes e intereses de mis estudiantes, ver en qué nivel están. Es como una fotografía actual de mi estudiante. Perfecto, ha logrado tal, tiene dificultades en esto. Ok, ahora las acciones de mejora. ¿Qué vamos a hacer para poder convertir estas dificultades en sus fortalezas, en oportunidades de mejora? También para conocer estas características de mi estudiante a nivel personal, familiar, académico, si por ahí tiene algún problema, quizás está en una familia disfuncional o está pasando por un proceso de separación de los papás. Algunos quizás les afecta más que a otros y hay que tomarlo en cuenta también para saber cómo yo como docente puedo atender esa necesidad de mi estudiante y puedo ayudarlo. Importante, y entender que mi estudiante quizás ahorita está por un momento, pues, que está teniendo diversos problemas, pero que posiblemente por eso pueda haber en mi evaluación algunos errores de medición. Diga, pero ¿por qué mi estudiante está tan bajo? ¿O qué pasó? ¿Por qué ha bajado su score? Pero si yo sé su historia, lo que ha pasado a nivel personal, familiar, voy a poder darle una respuesta a ello también. Otra evaluación que tenemos y es la que aplicamos continuamente es la evaluación formativa, pues que nos sirve para ajustar y reajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no solo a nivel del estudiante, sino también a nivel nuestro. Ok,
¿Qué puedo hacer yo como docente para mejorar? Importante, una buena pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? No solo mi estudiante, yo también. Ahí hablamos de retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación le doy al estudiante? Si es tan solo una retroalimentación pues descriptiva o todo lo contrario. Ahí lo vamos a ver. En la evaluación formativa también pues hay una responsabilidad compartida, hay un compromiso, solamente no es el estudiante, sino también el docente. Ok, ¿qué cambios voy a realizar? Está bien, no me está funcionando, pues las planificaciones están para salirnos del libreto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo lo modificamos? ¿Cómo lo reajustamos para lograr los objetivos propuestos? Y la evaluación sumativa, pues que se da normalmente al final, quizás de un bimestre, al final del año, en la cual ya me va a permitir, pues, decir, este estudiante, pues, con todas estas evaluaciones formativas que ha tenido en su proceso, yo puedo certificar, calificar que ha logrado o que todavía esté en inicio, que esté en proceso de tal y tal competencia. Entonces, estos 3 tipos son válidos. De todas maneras, y lo usamos. Y por ahí, pues, tener en cuenta, pues, que la evaluación, según su momento de aplicación, puede ser al inicio, como una evaluación diagnóstica, procesual, cuando hablamos de una evaluación más formativa, o al final, cuando hablamos de una evaluación sumativa. Y según los agentes, que ahí también, si bien en nuestro diseño de curso, todavía no está lo que es autoevaluación y coevaluación, es importante también tomarlo en cuenta. Y vamos a darnos un espacio para que podamos ver que podemos diseñar también instrumentos de auto y coevaluación para el estudiante, porque es importante mostrarle qué criterios van a considerar y no solo quizás, voy a aplicar una auto y coevaluación, pues cuando mi estudiante ya sea, por así decirlo, reflexione más, sea más crítico, esté en una edad más grande. No, todo lo contrario, puedo hacer una ficha de auto y coevaluación desde inicial y generar desde ahí una cultura de evaluación que le va a servir pues para toda la vida. Y según su normotipo, que es lo que nos dice este autor Castillo, que hay diversos normotipos, normativo, criterial, también hay emocional, pero en sí, estos 2 son los más usados, el normativo y el criterial. El normativo, pues, que nos permite valorar al estudiante en relación a un grupo, que por ahí a veces los colegios, mayormente particulares y a veces también en los estatales decimos, sí, vamos a darle el primer puesto, el segundo puesto, el tercer puesto y hacer una valoración. Cuando quizás deberíamos de ver a nivel individual lo que ha logrado cada uno y pues valorar ello, no en relación al grupo, porque si yo hablo de una educación personalizada, una educación que esté enfocada a mi estudiante, entonces debería tener en cuenta yo. Pero también hablamos pues de un normotipo criterial, en la cual se valora al estudiante en relación a los criterios de aprendizaje, en relación a las competencias que está logrando. Muy bien. Y tenemos una evaluación, pues, del y para el aprendizaje. Que quizás por ahí dicen, del y para, ¿no son los mismos? Pues no, docentes. Tenemos la evaluación del aprendizaje o también llamada una evaluación tradicional, por ahí más academicista. Y tenemos una evaluación para el aprendizaje, que es una evaluación más auténtica, es una evaluación que nos va a ayudar a enfocarnos en un criterio más formativo del estudiante. Y es que la evaluación, por ahí veo alguna pregunta. ¿Utilizaremos en el curso algún software para medir los instrumentos de evaluación? Ya lo vamos a ver, pero no vamos a usar software, sino por el contrario, algunos recursos digitales que nos van a servir para también crear nuestros instrumentos de evaluación. Desde un formulario Google hasta otros más, que vamos a ir viéndolo.
No se preocupen, docentes. Yo sé que están muy entusiasmados y me alegra mucho que estén por ahí ya con las preguntas y han visto el temario por ahí. Dicen, ahora qué, quizás si es que tienen que descargar algún programa, pero no se preocupen con tiempo. En la evaluación del aprendizaje, pues hablamos más de una evaluación certificadora, sumativa, en la que determinamos el nivel de logro del estudiante. Ah, esto ha logrado, no lo ha logrado, está en inicio, está en proceso, lo logró satisfactoriamente. Acá ya hablamos de una calificación y medición, que ahora vamos a ver sus diferencias, no se preocupen, pero acá hay calificación y medición y hablamos más pues de usar pruebas escritas. Todo lo contrario que tiene que ver con la evaluación para el aprendizaje, que es una evaluación auténtica, que ya su finalidad es más formativa, que hay una retroalimentación efectiva y para la reflexión del estudiante. Y acá yo hablo que esta evaluación le va a servir a mi estudiante, que ya no estoy enfocado en determinar el nivel de logro, sino en lograr las competencias. Vamos a lograrlo juntos. Es una evaluación constante. En mis actividades iré evaluándolo, en diversas actividades, en diversos momentos, quizás los iré evaluando, una evaluación constante. Y utilizo diversas evidencias, no solo una prueba escrita o una prueba oral de cuestionarios, preguntas, entrevistas, sino todo lo contrario. Quizás ya por acá yo le invito a mi estudiante, pues, a que pueda hacer una campaña de sensibilización, a mi estudiante que puede elaborar un tríptico, una infografía, que quizás pueda hacer alguna dramatización en la cual yo pueda evaluar también. Y así, docentes. Muy bien. A ver, sigamos. Yo sé que por ahí hoy día puede ser un poquito más teórico, pero ya no se preocupen que en la próxima clase tomamos más la práctica. Este es un poquito para saber algunos conceptos, manejarlos, dominarlos, cosa que cuando ya tengamos la práctica, pues ya estemos enfocados en los que buscamos de la evaluación. Muy importante también. Acá tenemos, a ver, ahí está, la evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje, pues hablamos que es un proceso continuo de mejora justamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y buscamos no determinar el nivel de la competencia, todo lo contrario, desarrollar las competencias mediante la retroalimentación. Es decir, vamos mejorando ese proceso. Y por ahí algunas preguntas, pues, que surgen. ¿Qué se espera que logren los estudiantes? ¿Qué creen ustedes, docentes, que en una evaluación para el aprendizaje tiene que lograr el estudiante? A ver, por ahí los leo en el chat. Yo sé que están ahí, docentes, por favor. Escriban qué es lo que se espera en una evaluación auténtica para el aprendizaje que logren los estudiantes. ¿Qué esperamos que logren los estudiantes? A ver, díganme, docentes. ¿Esperamos que logren memorizar contenidos? No sé, ustedes me dirán sí, no. Esperamos que logren, pues, los propósitos de aprendizaje. Esperamos que logren los criterios de evaluación. Muy bien, por ahí está. Esperamos que logren las competencias. Una evaluación del conocimiento adquirido. Y no solo del conocimiento a nivel quizás de conceptos, sino también a nivel de conceptos, habilidades y actitudes, que es lo que tienen que ver con una evaluación por competencias. El propósito aquí estará en base a los criterios de evaluación. Ah, perfecto. Yo ya tengo lo que en este instrumento voy a evaluar según a tal criterio. Entonces, respondiendo a este criterio es lo que yo espero que logren mis estudiantes. Mejorar sus habilidades, exacto, habilidades, aptitudes y también conocimientos por ahí. Dirán, importante que memoricen alguna fecha, algún nombre en especial, importante, es verdad. Muy bien. ¿Y qué creen que en esta evaluación para el aprendizaje se necesita que aprendan los estudiantes? Ya por ahí lo han dicho, se necesita que aprendan conocimientos, habilidades y aptitudes y que logren pues los criterios de evaluación.
Entonces, ¿qué se espera que logren? Que logren los criterios de evaluación. Y estos criterios de evaluación están relacionados a los propósitos, pues, de la actividad. ¿Y qué se necesita? Que aprendan los estudiantes. Necesito que mis estudiantes aprendan conocimientos a nivel conceptuales, por así decirlo, teóricos, que aprendan también habilidades. Ahí vamos a ver la taxonomía de Bloom. Importante que mi estudiante aprenda quizás a explicar, a aplicar, a elaborar, a construir habilidades y también que aprenda actitudes, quizás a trabajar en equipo, que aprenda a organizar, que aprenda a defender sus ideas, que aprenda a argumentar y más. ¿Y qué necesita el estudiante? ¿Qué necesitará en esta evaluación para el aprendizaje, en esta evaluación auténtica? ¿Qué necesitará de mí, mi estudiante? ¿Qué necesitará de su docente? ¿Qué necesitará de ustedes, el estudiante? ¿Qué creen que necesite? Claro, por ahí compromiso de la docente, del docente. Pero ¿qué más creen que necesita este estudiante? Que yo le dé, aparte de mi planificación, aparte de que yo ya defino mis criterios de evaluación, ¿qué más necesitará este estudiante? Por ahí lo decían bastante. Necesitará, pues, que yo como docente lo guíe, lo oriente muy bien. Y para orientarlo y guiarlo, debo darle por ahí a motivación, también dice, una retroalimentación adecuada y oportuna. Importante, le voy a dar, mi estudiante necesita durante todo ese proceso que yo le dé retroalimentación adecuada y oportuna. Feedback, dice el docente, excelente. Y que también necesita mi estudiante que yo como docente pues establezca una forma escalonada o gradual, por así decirlo, con los pasos que tiene que seguir. Quizás yo como docente digo, perfecto, vamos a lograr, entonces te voy a dar acá, como dicen ustedes, una guía. Este es el camino, vamos, yo te acompaño, vamos de la mano, te voy orientando por dónde tienes que ir. Eso necesita mi estudiante. Entonces, que yo le dé una retroalimentación, pero que también yo le establezca, pues, cuál es esta forma gradual de seguir los pasos, de llegar, de lograr el propósito, darle por ahí, esto tienes que hacer, estos son los pasos. Muy bien, y por ahí también uno de los temas que surgía, y ustedes lo comentaban a partir del video, pues es que en esta evaluación para el aprendizaje hay beneficios no solo a niveles cognitivo de que mi estudiante va a aprender, va a lograr, va a ser más significativo el aprendizaje, mi estudiante va a ser protagonista de su aprendizaje, sino también a nivel emocional. ¿Qué voy a lograr? A nivel emocional, pues voy a lograr que mi estudiante tenga más confianza en sí mismo. Ya no va a ser un estudiante como quizás ustedes lo han vivenciado cuando eran estudiantes que tenían miedo, temor, cuando decían, es el momento de la evaluación. No, ya mi estudiante va a tener más confianza, va a tener más autoestima para lograrlo, va a ser más seguro de sí mismo, va a tener la motivación, va a decir, yo sí puedo, porque lo he hecho antes, quizás, sí sé, ya sé lo que busca la docente de mí, sé qué criterios necesita la docente que yo logre o el docente, entonces ya voy más confiado y vamos a lograr de esa manera pues el bienestar de mi estudiante. Muy bien. Entonces, aquí para lograr definir algunos términos que hemos estado manejando entre medir, calificar y evaluar, pues cuando hablamos de medir es algo más cuantitativo. Ya es la imagen que yo tengo de cuánto ha logrado el estudiante a nivel cuantitativo. Esa es información. La calificación ya es cuando yo le doy a ese nivel cuantitativo, yo le asigno quizás un porcentaje, le digo, mi estudiante ha logrado el 50% de los aprendizajes, está en 10, ha logrado 20, ha logrado u otra nota. O quizás también, no solo notas, ahora que trabajamos pues en el informe de progreso, ha logrado A, ha logrado B, ha logrado C.
supongamos. Y evaluar va más en esta valoración de la información. Perfecto. Aquí ya yo te doy algo más cualitativo, una descripción de cómo has ido avanzando, cómo iniciaste, qué logros has tenido, qué dificultades siguen persistentes y cómo lo trabajaremos. Y esta evaluación, pues lo que busca en sí, la evaluación formativa, es establecer, en este caso, diré, fortalecer las capacidades de los estudiantes. Busca también que planifiquemos considerando el progreso de los estudiantes, como es nuestra evaluación diagnóstica. Ya tengo la información, perfecto. Ahora vamos a planificar en función de ello. Ya voy a establecer mis prioridades curriculares en mi planificación anual, que puede variar, efectivamente, pero ya voy a tener como un mapa de qué competencias voy a trabajar. Voy a ver un rol más activo del estudiante. También trabajamos la retroalimentación efectiva y de calidad importante. Hablamos de una autoevaluación, de una coevaluación, de gestionar la información de una manera eficiente para tomar decisiones también. Y en como les decía, la evaluación aquí está, es un proceso sistemático. Entonces, si es un proceso sistemático, hablamos que tiene pasos. Y estos pasos vienen pues desde determinar, el primer paso, determinar el criterio y evidencia. Un momentito que por acá veo una pregunta. Por ahí me dicen, ¿por qué al estudiante no es bueno colocarle una AD en el primer bimestre o trimestre? Porque aunque se lo merece, siempre dicen los especialistas que se empieza con una B o una A. Es verdad. Normalmente empezamos pues diciendo, mi estudiante no puede empezar con una C tampoco, dicen los especialistas, no empieza con una C porque significa que está en nada. Tiene que empezar por una B, porque está en proceso y al final va a lograr su A. Y a veces ni al final tampoco no logra su A, no logra AD, tan solo máximo A, no puede lograr más. Es lo que dice. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si mi estudiante no puede estar en C, porque se supone que ya viene de años anteriores, entonces empieza en B porque algo debe de tener, algunos saberes previos, algunos conocimientos básicos, quizás no al nivel que yo espero, pues, que haya logrado del ciclo anterior, sino quizás un nivel más básico, logró tal. Se le coloca B. No se le coloca AD. ¿Por qué motivo? Y a veces no se le coloca ni hasta el final del año, se dice lo máximo que puede lograr es A. ¿Por qué? Porque para que logre AD, ya sea en una competencia, en un área, lo que significa es que se debió haber completado este estándar de mi estudiante, de la competencia que estoy trabajando, por ejemplo, de Se Comunica, logró todo y logró también gran parte del año siguiente. Por ejemplo, si mi estudiante está en primer grado de primaria, supongamos, se supone, si yo le voy a colocar a D, que ya logró todo lo de primer grado, pero también logró más de segundo grado. Es decir, mi estudiante estaría como un niño de segundo grado. No sé si por ahí me entienden, es por ello que no se les coloca D. Pero si yo como docente digo, pues sí, mi estudiante tiene las competencias de primer grado, pero también tiene las competencias de segundo grado. Yo lo he evaluado, lo pone en acción, ante diversas situaciones significativas, lo pone en acción. Entonces, podría tener una D, podría yo justificar que tiene una D. Quizás esto más al final del año, quizás esto más pues cuando ya se terminó el año escolar, no al inicio, porque pues suponemos que el estudiante, si bien tiene saberes previos, va a pasar por un proceso de aprendizaje en la cual vamos a movilizar pues los conocimientos, habilidades, aptitudes, vamos a movilizar estrategias, materiales y más para que al final sí logre toda la competencia prevista. Y cuando digo toda la competencia, no solamente hablo pues que logró tal desempeño, sino también que logró los desempeños, que logró las capacidades y que lo logró
no solo a nivel, ya tiene mi estudiante los conocimientos, tiene las habilidades y tiene las actitudes que me dice, está perfecto, sino que también los pone en acción. Supongamos, en un caso, mi estudiante pone en acción que puede realizar actividades de cuidado personal de manera autónoma. Lo pone en acción sin necesidad que yo le diga, mi estudiante sabe que debe de hacer tal y tales cosas de cuidado personal. Es por esa razón que no se les coloca comúnmente pues una D al inicio, sino empiezan con una B porque se supone que habrá un proceso de movilización de los conocimientos, de las habilidades, de las aptitudes, de las estrategias, de los materiales, para que al final sí lo logre. Es por esa razón. Por esa razón empiezan con un B y al final terminan, sí podrían terminar con una D. A veces dicen, no, solamente está A, pero podrían terminar con una D. Quizás mi estudiante sí logró. Y ya yo como docente lo justifico, digo, pero acá yo veo en la evidencia tal cosa. Lo he puesto en diversas situaciones de aprendizaje y sí lo logra. Si es un estudiante que moviliza todos estos recursos, porque los conocimientos, habilidades y aptitudes son recursos, moviliza todos estos recursos y los pone en acción. Puede ser. ¿Qué es una evaluación auténtica y una tarea auténtica? Una evaluación auténtica es una evaluación para el aprendizaje. Esa es una evaluación auténtica. Por ahí, la primera pregunta. ¿Y qué es una tarea auténtica? Una tarea auténtica lo vamos a ver la próxima sesión, que está para que podamos planificar y podamos hacer nuestros instrumentos, vamos a crear tareas auténticas, en la cual va a tener actividades, roles, que lo vamos a ver. Maestra Juanita, no me gustaría adelantarme, pero qué bueno que esté por ahí con ese hambrecita de aprendizaje. Pero ya le voy explicando el primer punto. Una evaluación auténtica, pues es esta, una evaluación para el aprendizaje. ¿Se le dice para el aprendizaje o también evaluación auténtica? Y una evaluación del aprendizaje es una evaluación tradicional, también se le dice. Muy bien. Entonces veamos este proceso de evaluación que viene desde determinar criterios y evidencia. Si por ahí hay alguna otra pregunta, con total confianza, docentes, realícenlo. Y si por ahí algo no quedó claro, vuelvan a formularlo. Para eso estamos, docentes, para conversarlo. Entonces, el proceso de evaluación pasa por el primer paso, que va a ser determinar criterios y evidencias. Una vez que yo tenga mi criterio de evaluación, voy a poder definir mi evidencia, pero previo a este paso, con un paso cero, está tener mi propósito de aprendizaje. Cuando lo tengo definido, es mucho más fácil tener mis criterios de evaluación. Es por ello que en la próxima sesión vamos a hacer, aquí está, vamos a ver el área, la competencia, las capacidades y vamos a poder analizar los desempeños, crear ese desempeño específico, porque vamos a ver que los desempeños, pues, si bien el currículo nos dice que es un desempeño específico de lo que se debe de observar del estudiante, cuando lo vemos en nuestro currículo, pues no es del todo específico, es un tanto general. Entonces hay que especificarlo. Y una vez que lo especifiquemos, vamos a poder definir nuestros criterios de evaluación, que ya lo vamos a ver. Acá les he traído casos de inicial, primaria y secundaria. Para todos. Muy bien, entonces, después de ello, lo que vamos a ver es, una vez que ya tengamos definido nuestro criterio y nuestra evidencia, pues será también determinar qué técnica de evaluación voy a utilizar. Hay diversas técnicas, pero ¿cuál es la técnica que más me favorece, que más favorece a mi estudiante y con la que yo puedo trabajar? Para después aplicar ese instrumento de evaluación, analizar los resultados, emitir un juicio de valor. Acá cuando analizo los resultados, pues estos resultados pueden ser a nivel individual, pero también pueden ser resultados a nivel grupal. Ya voy viendo de mi grupo, perfecto, todos, la mayoría, el 60% o 80% de mis estudiantes lograron el propósito. El 20% está en inicio o está en proceso.
emito mi juicio de valor, mis conclusiones y con ello tomo decisiones. Es necesario volver a trabajar esta competencia porque todavía pues veo que hay dificultades, hay debilidades. O quizás digo todo lo contrario. Ahora mi decisión será pues abordar otras situaciones de aprendizaje para ver cómo mi estudiante actúa y logra en esta situación específica aplicar las competencias. Podría ser. Muy bien, entonces acá vamos a definir los criterios y evidencias. Y tengamos en cuenta pues que un criterio de evaluación es un referente, docentes. No es que quizás por ahí yo diga, mi criterio tiene que ser tal cual mi desempeño, no. Es un referente al cual yo como docente lo voy a tomar en cuenta para ver si mi estudiante logró, está ahí, todavía está en proceso, está en inicio. Es un referente que me va a ayudar a valorar ya sea las actuaciones o las producciones de mis estudiantes. Actuaciones, por ejemplo, si es que yo organizo un debate con mis estudiantes, voy a ver cómo están participando, cómo están argumentando. Si yo hago que mis estudiantes elaboren un tríptico en la cual puedan explicar sobre alguna información, pues voy a ver cómo lo están haciendo. Hay una producción ante una situación determinada. Y la evidencia, pues que son estas actuaciones, hechos, producciones que se espera observar en los estudiantes. Que ese resultado, pues, de una actividad de aprendizaje van a reflejar el nivel de logro del estudiante. ¿En qué nivel está? ¿Y qué vamos a hacer con ese nivel de logro? Muy bien, entonces por acá les traigo un ejercicio para que entendamos por ahí que la evaluación que vamos a realizar es una evaluación por competencias. Si es por competencias, me decían, evaluamos conocimientos, habilidades y aptitudes. Ahora, vamos a evaluar, pero antes vamos a responder acá una pregunta. Dice, ¿los criterios pueden modificarse y flexibilizarse según la situación? Claro que sí, podría yo tener ya criterios por cada competencia y los voy adaptando, que es un ejercicio que puedo ya previamente yo tener, para esta competencia tengo tales y tales criterios. Perfecto, ahora los aplico. Y en esta actividad ya le voy por ahí especificando. Por ejemplo, mi criterio es que mi estudiante explique las partes del texto. Supongamos, lo flexibilizo, lo adapto y digo que explique las partes del texto de un texto específico. Por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días. Ya está. O Lucas e Inés. Listo. Lo puedo ir especificando. Lo puedo ir flexibilizando, modificando efectivamente. Muy bien, veamos este caso y vamos a evaluar a Messi, por ahí nuestro campeón del mundo argentino. Messi es muy competente pues jugando fútbol. Entonces, este ejercicio para terminar, porque ya nos ganó la hora. Si yo soy un docente que haga una evaluación auténtica, que haga una evaluación formativa, que evalúa a mi estudiante, pues no solo en los conocimientos, no solo memorísticamente, no solo que mi estudiante pues haya logrado tales y tales conocimientos teóricos, sino también habilidades y evalúo sus actitudes. ¿Cómo ustedes evaluarían a Messi formativamente? ¿Qué evaluarían? ¿Qué conocimientos necesita tener Messi? A ver, empecemos por los conocimientos. ¿Qué necesita tener Messi en conocimientos? Como ustedes como docentes están preparando supongamos, su lista de cotejo o quizás su rúbrica de evaluación para Messi. ¿Qué conocimientos ustedes incluirían para evaluar a Messi? A ver, los leo, docentes. Recuerden que evaluamos conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, empecemos por conocimientos. ¿Qué conocimientos necesita tener Messi para que sea competentemente jugando fútbol y que yo como docente pues lo voy a evaluar? Dice por ahí, información teórica sobre el fútbol. Claro, las reglas del fútbol. Messi necesita saber las reglas, quizás que es córner, que por ahí, por ejemplo,
yo, competente jugando fútbol, no podría ser, no sé por ahí cuáles son las reglas, cuál es outside, creo que se dice, fuera de campo o se pasó. Importante que sepa las reglas del fútbol. Técnicas, por ahí quizás algunas estrategias en el fútbol, que pases, doble rebote, quizás importante, ¿sí? Que sepa Messi, quizás también que sepa información sobre lo que necesita alimentarse previo a un partido de fútbol, así como le pasó a Paolo Guerrero, ¿sí? Habrá algunas infusiones que podrá y no podrá tomar, quizás que sepa ello, qué es lo que puede comer o no antes de un partido de fútbol. Es estar preparado también físicamente, claro, ya vendría como una habilidad. Muy bien, ya tenemos las reglas, que va por los conocimientos. Ahora vamos a las habilidades. ¿Qué habilidades necesita Messi? Hemos visto conocimientos, ya me han dicho las reglas del fútbol, quizás por ahí también conocer en cuanto a su alimentación, qué puede y qué no puede comer, antes y después de un partido de fútbol, qué debe y no debe de hacer, debe de tener en cuenta ello. Muy bien, pero ahora en sus habilidades. Por ahí me dicen, dominio del balón, claro, manejo del balón, coordinación, para que pueda ir haciendo sus movimientos, yo paso de acá para allá, la pelota, control de sus movimientos importantes, ¿sí? Esa habilidad necesitará. Manejo acá ya el docente dice, en el pecho, en el tiro al penal, importante que sepa, exacto. Muy bien. Y ya por ahí se me están adelantando. Rapidez, importante, que sea veloz, ¿sí? Porque tiene que correr quizás desde el arco hasta el próximo arco para apuntar el gol. Necesita de estas habilidades. Uy, por ahí ya me dicen técnica de dribbling. Desconozco eso, pero suponemos que es una técnica de fútbol. Muy bien. Y ahora, ya tenemos sus conocimientos a nivel teórico, conceptuales, tenemos sus habilidades y ahora, ¿qué actitudes necesita? Por ahí me decían, confianza, necesita tener confianza, ¿sí o no? Messi por ahí ve tremendos jugadores, Messi que es denominado la pulga por ser chiquito, entonces tremendos jugadores, pero no se va a milanar, yo confío en mí, adelante, voy, muevo la pelota, sigo el camino hasta llegar al arco, compañerismo, trabajo en equipo, disciplina también, tendrá que ser disciplinado Messi, porque si no es disciplinado, pues no va a lograr. Muy bien, control de sus emociones también, claro que sí, tendrá que tener estabilidad emocional, compañerismo, creatividad también, efectivamente, quizás para hacer algunos movimientos o cómo quizás puede evadir al contrincante para que no le quite la pelota. Y en este ejercicio así simple, docentes, hemos visto que cuando evaluamos, pues, no solo necesito ver a mi estudiante a nivel de conocimiento, sino también lo voy viendo a través de aquellas habilidades que necesita y a través también de aquellas actitudes. Importante para realizar una evaluación formativa. Lo hemos visto en este caso así, en un ejemplo que ustedes mismos me han dado, qué es lo que evaluaría, qué es lo que quizás colocarían en su rúbrica, en su lista de cotejo para ver, check, no, sí, logró, no logró, en una escala de valoración y que es importante tenerlo en cuenta para que podamos evaluar en un enfoque pues por competencias, en una evaluación auténtica, en una evaluación formativa de mi estudiante. Muy bien, docentes, entonces, sé que esta sesión por ahí quizás ha sido un poquito muy cargada de información, un poquito cargada de historia, de la evaluación, pero ya en las próximas sesiones, ya con esta información que tenemos, vamos a poder aplicarlo en nuestros instrumentos de evaluación, en la elaboración de nuestros instrumentos de evaluación que tenemos. Muy bien, docentes, muchísimas gracias por su participación. Estaríamos concluyendo con nuestra primera sesión y nos vemos la próxima sesión. Vamos a dar pase a nuestra coordinadora. Por ahí, si hay alguna pregunta, todavía me quedo en el espacio para que me puedan formular. Y vamos a dar pase a nuestra coordinadora, Lucía.